In Times New Roman, el octavo disco, el parte de la trilogía, pues ni siquiera obscura, por fortuna. Desde Villains se empezaba a notar que ya no iba a ser tan obscura como muchos pensábamos. Todavía yo estaba seguro que Villains era una especie de querer rescatar a fuerza, pero bueno, vamos de a poco. La verdad es que, regresando a la idea inicial, In Times New Roman de The Queens of the Stone Age es, yo creo que uno de mis discos favoritos desde la primera escucha, instantáneos. Y sobre todo porque además es una de las bandas que, por fortuna, he tenido, valga la redundancia, la fortuna de ir escuchando desde sus inicios, desde inclusive han sido por etapas, y no quisiera, como es mi costumbre, mi cochina costumbre en muchos de los artistas que son muy queridos por mí, pues a hablar sobre todo de mí, ¿no? De mis experiencias, de los covers, de pensar los discos como iban saliendo, en qué canciones podemos coverear con las bandas, etcétera. ¿Qué estilos le podemos robar a los integrantes? Que por ahí inclusive hay una canción en Obscenery donde se pone un poco demasiado consciente, casi rompe la cuarta pared y dice Josh Homme, yo estoy cantando para todos los estereotipos ahí fuera. Se me hace un disco muy genial, y de nuevo sin tratar de que se trate, sin hacer de que se trate de mí. La verdad es que me emociona mucho el hecho de que suene tan fresco, tan directo, me suena inclusive más honesto que en su momento lo hizo Villains. Hasta el momento, decía, inclusive en la primera escucha lo supera con creces. Y es que, de nuevo, Villains parecía que después de Like Clockwork seguía una especie de temporada oscura para Josh Homme. Y sin embargo, esta ha sido la etapa más oscura, muchísimo más que la de Like Clockwork, que pues debido a esa complicación durante una cirugía de rodilla, pues ven que tienen que literalmente resucitarlo con estas cosas, como se llaman los que no recuerdo cómo se llaman, pero bueno, tienen que resucitarlo, y debido a toda la fatiga y a todo pues todas las complicaciones, pues tiene que estar, digamos, convaleciente en cama, y viene la depresión y todo lo que se refleja en Like Clockwork. Y pues muchos pensábamos que esa trilogía de Matador Records precisamente iba a ser su etapa más oscura en cuanto a la música. Y si bien ha dejado las etapas oscuras, las partes más stoner, las partes más jazz, stoner, art rock inclusive, bueno, sí lo ha dejado para otro tipo de proyectos. Pero pues sí se notaba un cambio completo en la dirección obviamente de la banda, pero vamos, Josh Homme, que siempre ha sido algo así como Robert Smith es a The Cure, ¿no? Que pues es el alma, vamos, de Queens of the Stone Age. Y decía, Villains, sin embargo, sí me parece que inclusive varias distorsiones se sienten un poco demasiado extravagantes, casi chillantes, y para mí siempre representó una especie de querer forzar la salida de la oscuridad. Y este disco, decía, lo encuentra en una etapa peor. En el año pasado, en 2022, le descubren cáncer, lo someten de nuevo a una operación. Muere no solamente Mark Lanegan, Rio Hackford y además Taylor Hawkins, que bueno, son muy amigos de Josh Homme, desde luego cercanos a toda la escena de Foo Fighters. Y además, ya habíamos hablado un poco de eso ahí cuando reaccionamos al primer single de este disco, que fue Emotion Sickness, que pues ya viene desde hace unos años peleándose con Brody Dale, ¿no? Que les digo, no es por entrar en chismes, pero Brody Dale sí se está pasando de chiles. Y pese a todo eso, pese a la cuarentena y etcétera, este es un disco, decía, demasiado honesto, demasiado fresco. No agresivo, pero sí dinámico, sí explora diferentes temas. Por ahí inclusive creo que yo estaba intentando buscarle otro tipo de significados que no fueran políticos, pero parece que Straight Jacket Fitting, el último track, precisamente ahí hace mención del título del disco, In Times New Roman, sí es el track más político del disco, haciendo un poco más que referencia, un poco de paralelismos entre el imperio americano y el imperio romano, con la subsecuente caída de ambos imperios. Un disco que, decía, suena honesto sobre todo porque se siente nada forzado, se siente comprometido con el sonido en general, pese a que, por ejemplo, desde luego hay un montón de arreglos, desde el inicio, desde Obscenery, hay arreglos de cuerdas que se van siguiendo orquestales a lo largo del disco, hay elementos electrónicos en Carnaval Year, uno de mis tracks favoritos del disco, desde el inicio también, desde la primera escucha. Arreglos electrónicos más bien sutiles, también ahí mete arreglos de cuerdas. Y decía, pues es un disco elegante, que no deja de lado el art rock, que recupera un poco de la fuerza también de las distorsiones, que de nuevo, solamente hago hincapié en eso, para mí me suenan inclusive más pues no más duras, pero sí más honestas que en Villains, que a muchísima gente le gustó muchísimo ese disco. Y este viene para mí a reivindicar a la banda, a Josh Homme en su momento pues más bajo, y sin embargo al mismo tiempo más consciente, más
repetimos, honesto, más rockstar, más también un poco más libre inclusive de las cargas. Sí suelta por ahí al principio un poco de veneno, obviamente, contra Brody Dale en general. Paper Machete, Negative Space. Negative Space es creo que el track con más alusiones. Y es que decía, o sea, sí le han jugado malas pasadas. O sea, hasta por ahí una de las notas que más se replicó a lo largo de la media en música fue que aparentemente su hija le había puesto una orden de restricción. Resulta que pues no, que fue el nuevo novio de Brody Dale, etc. Entonces por ahí en Negative Space pareciera que canta como a un tipo, luego pareciera en realidad que canta a una chica, que hay una línea ahí que dice: eres como un cigarro acabado, todo desgaste, lo único que queda es un trasero decente. Pero después de nuevo viene a luces, viene a... pues sí, un poco de explosiones, por ahí un poco de distorsiones de nuevo, que son lo que más me llama la atención. La batería es muy buena. En el final, en el outro, todavía hasta nos regala una sección acústica como hace tiempo no la metía. Y esa especie de regreso a ese stoner tan Queens of the Stone Age, me hubiera encantado para que Nico Oliveri, regresara en forma, ¿no? Porque en Like Clockwork él tenía muchas ganas de tocar el bajo, y desde luego, aunque quedaron en buenos términos con Josh Homme, pese a la despedida, literalmente despedida, él hace un par de voces extra, y muchos esperábamos que regresara a tocar el bajo en Villains. De nuevo, no era un disco tan agresivo como para... Creo que eso es precisamente lo que hace que Josh Homme le diga: pues haz voces, pero no toques el bajo, porque Like Clockwork de nuevo era algo un poco más sobrio. Pero me hubiera encantado que en Times New Roman, con este regreso, vamos a la dureza, pues sí tuviera la participación de Nick. Sin embargo, de todas formas, pues obviamente no hay que poner pretextos ni ningún tipo de miramientos, porque es un disco, me parece, muy bueno, que cumple, que desde luego muestra cómo se divirtió en el proceso. Por ahí tiene un montón de referencias repetitivas, pero es porque él mismo estaba o ha tenido una fijación con los carruseles, y eso se ha repetido un poco a lo largo de los tracks, pero aún así, de nuevo, no es un disco aburrido, no es un disco que se sienta como para tirar puro veneno, no es un disco como para criticar a la sociedad, no es un disco para ponerse político, de nuevo, pese al título. Y honestamente es el disco que creo que más he disfrutado desde Like Clockwork, que pues digo, obviamente fue un momento muy oscuro, pero sin embargo fue un momento también artístico buenísimo. Pero de dureza, pues yo creo que desde el Era Vulgaris, que a muchos también no les gustó, pero a mí me encantó, la verdad. Y bueno, es como, hasta me hizo regresar a esos tiempos en donde realmente me emocionaba agarrar la guitarra e intentar pues sacar 2-3 canciones del nuevo disco. Honestamente es un discazo, quizás el único pero personal. Sicily es como que el único que me cuesta trabajo agarrarle en separado. Cuando escuchaba el disco por completo, pues desde luego era como parte del viaje, ¿no? Como parte de la experiencia completa. Ese y quizás Made to Parade son los dos únicos tracks que no es que sean mis menos favoritos, un poquito sí, pero más bien como que me cuesta eso, como asimilarlos por separado. De ahí en fuera, pues yo creo que en primer lugar Carnivore, Emotion Sickness desde luego, pero ese porque pues lo reseñamos o lo reaccionamos desde el inicio, entonces es la que más he estado repitiendo. What the People Say, también el mensaje es buenísimo, así acerca de que no te importe lo que diga la gente, y creo que también se lo canta un poco a él mismo, pero en general, pues yo creo que el disco de la semana, sí, a la brava, sobre todo, eso sí, a título personal, por lo menos para este canal. Espero que me digan ustedes qué les pareció. Pues en cuanto a clasificación de los discos, jerarquía personal, ojalá eso ya lo puedan dejar en los comentarios, porque pues la verdad es que ya sería extenderme demasiado. Creo que quizás me diría lo cliché, nada más para mencionar los tres primeros. Songs for the Dead tendría que ser el primerito, porque si bien yo los conozco más o menos o los he escuchado desde el inicio, la verdad es que ese pues fue cuando ya tenía mis bandas, y pues obviamente la inclusión de Dave Grohl en la batería y tracks como No One Knows. Después de ese él era Vulgaris, porque ahí, bueno, las montones de participaciones, pero Like Clockwork, yo diría que en primer lugar Songs for the Dead, segundo Era Vulgaris, tercero Like Clockwork. Queens of the Stone Age quizás me lo pondría en el cuarto, porque lo que me llamó la atención de ese es que era un disco ya mainstream, y sin embargo pues me mostraba ahí la experimentación en la guitarra, ¿no? Eso fue lo que me llamó la atención muchísimo, y fue algo de lo que me inspiró de Josh Homme, que lo que toca a Josh Homme lo hace rock and roll, ¿verdad? Arctic Monkeys. Y ya en quinto lugar In Times New Roman, que ha ido subiendo muchísimo y que yo creo que pronto va a desbancar por lo menos al cuarto y tercero. Ahí me dicen ustedes. Esto ha sido todo de momento, ahora sí, hasta la siguiente.